Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Buen día, amigos, qué gusto saludarlos. Bueno, nos caímos en la escuela. Ya valió la pena haber llegado hasta este lugar, Gustavo. Ya vivimos la emoción que de alguna forma también uno busca en estos casos. Muchas gracias a todos los docentes que están en estos momentos en el aula itinerante, esperando seguramente la decisión que le permita mantener el aula itinerante por unos cuantos días más. Se está construyendo esa imagen aquí en este lugar, así que seguramente de a poco y con paciencia quienes se encuentran en este lugar van a poder ingresar adentro de la escuela al aula en la cual estamos. ¿Me decías? Aguante Víctor Hugo, aguante los docentes, que por las paritarias, ahora o nunca, chicos, porque los maestros y maestras argentinos tienen experiencia y trayectoria y espaldas para la lucha. Pero dejarme traerte lo que ocurre en este lugar. ¿Sabes que el día que se inauguró esta carpa, mientras se cantaba el himno y se izaba la bandera, el colectivo de Che Cámaras, que por aquí está toda la gente de Che Cámaras, un colectivo de fotografía, tomó una foto maravillosa. En la cabeza de una maestra se posó una mariposa. Una mariposa rara, de colores turquesas, grande, de alas abiertas, posada en el pelo de la mariposa mientras se alzaba la bandera. Eso es una de las cosas, uno de los datos de lo inenarrable, de lo intransitable, del campo simbólico, de lo que representa la lucha. Voy a leer un cuento. Buen día, amigos. El día está precioso, mucho más todavía porque los pibes, con toda su alegría, salvo en 5 provincias, no tienen clases en esas provincias, están comenzándola, poniéndose en actividad, conociendo a sus amigos, reencontrándolos, viviendo esa inmensa alegría de la escuela. Y me parece el hecho más significativo, porque esto lo podemos constatar, las calles se llenan del bullicio de los muchachos, de los padres llevándolos al colegio, todos tienen algún compromiso porque empiezan las clases y hay que acompañar a los chicos, y esto es absolutamente comprensible. Es el momento más maravilloso que hay en ese comienzo del año cuando llevamos a nuestros chicos al colegio. Quería remarcar, porque esto es extraordinario para la Argentina, que en vez de estar hablando de tantos conflictos como lo hacíamos, y de ahí la escuela itinerante y toda aquella emoción que vivíamos junto a Gustavo Campana cuando fuimos a la escuela itinerante, nos parecía un buen comienzo para nuestro programa. Naturalmente, el lógico, el super periodístico, es el discurso de ayer del presidente, con todo lo que ha dejado. Pero quise por un instante que saliéramos de esa imagen tan potente que transmitió ayer Alberto Fernández en su discurso habitual de la apertura de sesiones, para poner en nuestras retinas lo que significa la caravana de pibes rumbo al colegio, la expectativa, el primer día, el conocer a la maestra, el abrazarse con el amigo que hace un tiempo que no ve, el prepararse para los juegos. Es una etapa maravillosa de la vida, es un instante único, sublime. Nada me daba más pena cuando en diciembre se terminaban las clases y en aquella época 2 meses o 3 meses eran una eternidad. Y yo decía, ¿cómo que los vamos a ver el 2 de marzo? Como decía la última página de un librito escolar, hasta marzo nos despedíamos. Y me parecía mentira que iba a estar como 3 meses sin ver a mis amigos, sin ver a la maestra. Por eso es que quisimos empezar el programa de esta manera, porque todos aquellos que van a encontrar una maravillosa posibilidad en la escuela pública están hoy siendo la gran noticia de la Argentina de estos años. Empezaron las clases normalmente. He repetido una y otra vez que, a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no es mentir ni ocultarle la verdad al pueblo. El valor de la palabra. Y le creo, me parece que la distancia enorme que hay entre un discurso de Mauricio Macri o este de Alberto Fernández, es que Mauricio Macri leía una cosa en la que no tenía la menor idea, simplemente trataba de leerlos con pocos furcios,
pero no sentía lo que estaba diciendo, sus ojos nunca tuvieron ningún valor, y Alberto Fernández logró una alta credibilidad, de la que ahora por supuesto es responsable, naturalmente, ante una mirada todavía muchísimo más severa que la que acompañó a Macri, que siempre en el fondo fue visto como un tilingo. El cambio es maravilloso en cuanto a al mensaje, a la calidad del mensaje que uno y otro envían. Por esto de remarcar el valor de la palabra es algo muy importante, pero que ahora acompaña, va del brazo con Alberto Fernández. Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad. Endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido, porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos. Nunca más a un endeudamiento insostenible. No, nunca más, pero de verdad. Claro, ¿cómo sabemos? Tendrían que pasar 30 años y que no nos hayamos endeudado nuevamente, o sea que no seremos testigos del cabal cumplimiento de la pobreza de que nunca más nos vamos a endeudar. Lo puede cumplir Alberto Fernández, sus inmediatos sucesores, pero el neoliberalismo volverá un día con esas mentiras, con ese ataque brutal. Mire lo que son los títulos de La Nación y de Clarín hoy, donde ellos ponen el énfasis. Le puedo leer todos los títulos de página 12, pero antes, mire usted por dónde van Clarín y La Nación. Para Clarín, Alberto le apuntó a los jueces y avanza para legalizar el aborto, lo único que le importaba. Apuntó a los jueces, el decir de la mafia de Mañeto. Y La Nación, Fernández apura el debate del aborto, qué espanto, quiere decir La Nación, y desafía el poder de Comodoro Pi. Caramba, si es un desafío al poder de Comodoro Pi, como quiere decir La Nación, siempre tratando de generar una división, a mí me encanta, porque un gobierno que lleva 1000 temas y que tiene a 1000 personas involucradas en temas de justicia, que se anima a ir contra los jueces sabiendo que los que se queden se van a quedar enojados y probablemente con una visión muy negativa del gobierno, es coraje, es querer cambiar realmente las cosas. Alguien lo tiene que hacer algún día, pero así como Clarín y La Nación titulan de esa manera, el resumen que hace página 12 es proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, educación sexual integral, investigación del Banco Central sobre la deuda, nunca más el endeudamiento insostenible que acabamos de escuchar, la ley de creación del Consejo Económico y Social, el ascenso post-mortem a los 44 tripulantes del Ara San Juan, la creación del nuevo fuero federal penal, el DNU para cortar todos los lazos entre la ex-CIDE y los jueces, la ley de desarrollo de hidrocarburos y minería, ley de capitales alternativas, creación del Consejo para afianzar la justicia, los derechos humanos, 3 leyes para fortalecer el reclamo por Malvinas. Le doy a mi palabra el valor del compromiso, la tapa de página 12, contra la tapa de aquellos que solamente eligieron los temas que saben que van a provocar controversia. Enhorabuena, ya vamos a hablar de cada uno de esos temas planteados por Alberto Fernández ayer. El de la deuda, bueno, no vamos a ser testigos los integrantes de mi generación, porque para que sea nunca más la deuda insostenible tiene que pasar 30 o 40 años y nunca más haberse endeudado la Argentina como lo hizo el superficial personaje que después le echó la culpa a sus ministros como si el presidente hubiera sido otro, o como si esas cosas hubieran sido determinadas por sus ministros en los tiempos en que él se tomaba cientos de días al año de vacaciones, o por lo menos al cabo de su mandato. Que los precios dejen de crecer en Argentina es una responsabilidad de todos. El Estado, este gobierno nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible
que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos. Debemos terminar con la Argentina de los vivos, que se enriquece a la costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tienen cabida en esta Argentina. Esto sí que es importante, y aquí sí que tiene que poner mucho énfasis Alberto Fernández, porque esto se ha dicho 1000 veces. Se les ha pedido de todas las maneras posibles a los marcadores de precios, a los que fijan la vida de locura que tienen que sobrellevar los consumidores. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Muchos añoran a Moreno cuando ven esta locura que ocurre en el manejo que los empresarios tienen del mundo de los precios. ¿Quién le pone el cascabel al gato y de qué manera? ¿Con qué tipo de sanciones? Esta sí que es brava y es decisiva. Es una pelea muy importante porque es con los tipos que están detrás del mostrador sin que lo veamos. Nosotros vemos a los empleados y nos enojamos en el supermercado. ¿A vos te parece que esto puede costar tanto? Y el tipo del supermercado es una víctima. Es un tipo el que revisan cuando sale su bolsito para ver si se robó algo. Es una persona que no tiene más remedio que estar allí. Es su trabajo. Pero no tiene nada que ver con el bandido, con el poderoso que desde atrás ha determinado cuáles son los precios por los que nosotros protestamos. Es muy importante este tramo del discurso de Alberto Fernández, la inflación y los precios, resaltando la rehabilitación del programa de precios cuidados, el ahora 12, el congelamiento de tarifas y combustibles. Bueno, todo esto está muy bien, pero además es necesario cumplirlo, hacerlo cumplir. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Será Alberto Fernández? Quiero anunciar también otra transformación, la reforma de la justicia federal. Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. ¿Sabe cuál es el triunfo siempre de la derecha? Que hay que llegar a hacer buena letra para ellos. A mí me duele en el fondo que haya que tener tanta precisión para decir nunca más jueces amigos del poder o del gobierno de turno, cuando en realidad estamos en estos momentos con algo sembrado por el gobierno anterior. Es decir, siempre los gobiernos de la izquierda se obligan a sí mismos a un comportamiento más decoroso, el que debe ser, el republicano, pero lo hacen como tributo a la exigencia que plantea la derecha que no cumplió nada. Hablarle de republicanismo al PRO o a Clarín y Nación, que han sido destructores de la República durante estos 4 años, caramba, es algo que parece ingenuo, a mí me parece ingenuo. Por lo tanto, hay que cumplirlo, pero cuidado que siempre, siempre ellos lo consiguen. He visto una película que les recomiendo enfáticamente, y tengo otra después, que se llama Buscando Justicia. Buscando Justicia, la película de un director negro que escribe la historia atroz por la que tuvo que atravesar alguien al que habían acusado porque sí de un asesinato y lo habían llevado a la inminencia de la condena a muerte. Estaba condenado a muerte, estaba en el corredor de los que tenían que morir por los delitos que habían cometido y era inocente. Es una historia real cuyos personajes incluso aparecen en el final de la película. Es emocionante ver el momento en el cual ese abogado tan luchador de los derechos de los negros en los Estados Unidos, de las víctimas mal acusadas en general, porque por allí podía cruzarse también alguno blanco, sea una expresión ante una Cámara del Congreso del buen comportamiento que ellos piden, de lo que reclaman a la justicia. Y yo decía, mete en tu discurso también el fastidio, la bronca y el dolor que provoca todo lo que ustedes han vivido. ¿Por qué tener que hacer buena letra y ser tan buenitos, tan decorosos, tan bien vestidos, tan juiciosos, tan nobles frente a quienes han sido tan innobles, tan asesinos y tan perseguidores? Eso mortifica un poco. Vean la película porque les va a provocar una emoción
importante. La reforma judicial, sí, hay que hacerla. Es bueno, muy bueno, que no sean Bonadío y Ercolini los seguros destinatarios de todo lo que le interesa al poder real. Con 50 jueces vamos a tener que hacer un sorteo de verdad. Si había 2.000 millones de posibilidades en contra de que Bonadío recibiera todas las causas, como más o menos calculó Adrián Paenza a pedido de Horacio Berbisky, bueno, ya serían muchísimas más todavía las posibilidades de que todo caiga en manos de los jueces elegidos por el poder real. Porque yo no piense que al irse Macri, el poder real deja de actuar. El poder real es Clarín y Nación. No sea ingenuo de pensar que ese poder real ha cedido algo. Mantiene sus jueces, ahora está peleando para que ninguno se tenga que ir. Y en la lucha lo que está queriendo es que los que se queden se acuerden de cómo lucharon Clarín y Nación y el PRO para que no les quitaran el derecho de la jubilación. Un tema que vamos a desarrollar con el apoyo de Julia Estrada más adelante en nuestro programa. Debemos construir consensos para un nuevo diseño del sistema de inteligencia nacional. Mientras tanto, queriendo reponer el orden que se ha perdido, esta misma semana que iniciamos, dictaré un decreto de necesidad y urgencia que modifique la ley de inteligencia, impidiendo a los organismos de inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución. Está muy bien y le creo. Lo va a cumplir. Pero volvemos a lo mismo de la justicia. El plan es comportarse bien, porque esto es lo que corresponde, pero también ante la mirada tan severa de los no republicanos y los no democráticos de los medios de comunicación y los partidos de derecha. En Ballesteros y en Freiler, que han adherido a un dictamen que es realmente una vergüenza. Bueno, lo contrario, exactamente el reverso de la moneda. Bueno, yo creo que el porqué ya está claro, digamos, era un objetivo del presidente de la Nación, ¿no? Y luego, bueno, se han ido alineando todas las fuerzas con las que contaban y con las que no contaban, bueno, también han tratado de alguna forma de seducirlas, ¿no? Fíjese que con simple denuncias, esto habilita para que el Ejecutivo mande mensajes y que puedan ser detenidas personas. ¿Qué libertad puede tener hoy un día? Esta es la voz del ex juez Freiler, y lo primero que escucharon era a Macri hablando contra Freiler por la causa Escuchas. La Cámara Federal cerró ahora la causa con la que perseguían al ex juez Eduardo Freiler, pero es tarde. Eduardo Freiler ya no es más juez. Eduardo Freiler lo echaron porque tuvo el valor de quedarse hasta último momento y perderlo todo. Freiler es una persona muy valiosa y habría que recuperarla de alguna forma para la justicia, no porque se esté muriendo de hambre, porque seguramente tiene buena actividad privada. Pero Freiler es una víctima de Clarín y de Macri y del Consejo de la Magistratura, esa verdadera cloaca en la que se desenvolvió buena parte de la vida de la justicia en la Argentina. Por eso es que resulta un poco sonso al mismo tiempo el comportamiento que ellos obligan a tener cuando se habla de justicia, cuando se habla de la AFI. Freiler es una persona que le dio contra a Clarín con el tema papel prensa y no lo dejó de pagarlo hasta el último día que fue juez. ¿Usted se acuerda que a Freiler lo echaron con una decisión del Consejo de la Magistratura al que no pudo llegar, reunión a la que no pudo llegar Mario Páez, que era el senador que tenía que sustituir a Ruperto Godoy, que quedó de rehén de Lorenzetti para que pudieran hacer de apuro la votación que lo echaba Freiler? Es el procedimiento más bestial que yo haya visto de la justicia, y probablemente el que usted también haya visto. A lo mejor le pasó un poco inadvertido, porque a veces estos problemas son un poco crípticos para la mirada de la persona común, y digo por persona común, la no totalmente entrenada en el mundo de las noticias. ¿Qué se hace ahora con Freiler? El viernes, la Cámara Federal, de esos inútiles jueces
para el valor de la justicia, Bruglia y Bertuzzi, por exigencia de la Cámara de Casación, tuvieron que retirar todo. No hay enriquecimiento ilícito, como denunciaron los delincuentes que escribieron que Freiler lo era en el diario La Nación. La persecución por una casa, la persecución como nunca he visto a un juez durante tanto tiempo, y Freiler lo pagó. No es más juez. Son jueces esos que ahora están peleando diciendo que les quitan independencia si les roban o les roban en el decir de ellos, la jubilación de privilegio. Este hombre luchó dejando de lado toda jubilación de privilegio porque luchaba por su honor. ¿Qué comparación con estos otros jueces que tenemos ahora peleando de todas las maneras posibles para quedarse solamente si les dan la jubilación de privilegio? Ingresa Alberto Fernández, claro, al Congreso. Mirá las manos de Cristina. Sí. Fíjate que es como... la cara no parece como que le esté diciendo, bueno, suerte, lindo, tranquilo en el discurso. Esto se acabó acá, dijo una cosa. Y miren las manos de Alberto Fernández. Las manos de Alberto. ¿No? Como ese juego con los dedos y escuchándola. Al don Pirulero, dijo, uy. Parece un ¿no? Sí. Este es el análisis del discurso y del día de ayer de TN. ¿Qué hizo y qué no hizo? ¿Qué miró y cómo no miró? ¿De qué manera pestañó? ¿Cuáles fueron sus gestos? De Cristina Fernández de Kirchner. Este es el templo VIP del diablo. TN, en la evaluación, es lo que acaban de escuchar, de la participación de Cristina Fernández de Kirchner. Si hablaba porque hablaba, si no hablaba porque no habló, lo mismo están en el análisis. Se comportan como una mafia, no los periodistas que usted está escuchando, que no reconozco además por sus voces. Esos son personas que o cumplen con esto o sencillamente se va terminando su carrera. Le dicen, hoy no conducís vos, conduce otro. Y lo saben. Saben que viven en un territorio siempre muy peligroso. A la colaboración. Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos hemos ocupado de mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada los ayuda mucho a la hora de comprar sus insumos. Partiendo de allí y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones, en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos, que hoy están afectados por esos derechos. La propuesta que hemos sometido a consideración del sector, que además preserva la situación de los pequeños productores, respeta en un todo las condiciones que nos fueran impuestas por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Está muy bien, o sea que se vuelve con firmeza la idea del 33% de retenciones. Y al campo le habrán dicho algo que tienen que estudiar y el miércoles van a responder, o sea que hasta el miércoles probablemente no tengamos ninguna expresión en contra de lo que manifestó Alberto Fernández, que es todo un acto de justicia. Cuando ayer, el sábado, Eduardo Aliberti tomaba un escrito notable de Pedro Peretti, servía para entender la gente de campo quiénes son, y lo que ellos tienen que saber es que poco a poco sabemos quiénes y cuántos son. Pedro Peretti, ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria, refresca ciertos números impresionantes. Alrededor del 7% de los productores o empresas tienen entre 1.500 y 10.000 hectáreas. Eso es un 37% del total, no solamente soja, de la producción agrícola. Vamos, son unas 16.000 personas, físicas o jurídicas, y son unos 2.500 productores, el 1%, quienes tienen más de 10.000 hectáreas. Esos recogen un 36%. Significa que en la Argentina de unos 46 millones de habitantes, menos de 20.000 ciudadanos o personas jurídicas producen casi el 74% de lo que se siembra y cosecha. Como señala Peretti, una concentración
agropecuaria bestial, pero fundamentalmente enmarcada en la pregunta que continúa a semejantes cifras. ¿Cómo puede ser que 20.000 tipos, o emporios de razón jurídica, tengan de rehén a todo un país? Debo adjuntar a lo que dice Eduardo Aliberti, lectura de la nota de Pedro Peretti, tan pero tan valiosa, hay que conservarla, guardarla, porque es una manera de terminar con cualquier tipo de discusión. Entre 45 millones y 20.000, a mí me parece que la discusión, los derechos de 45 millones y los de 20.000, los que ellos atribuyen como derechos, me parece que no hay demasiados caminos a recorrer. El otro día mostraba, gracias a Julia Estrada y la gente del CEPA, cómo la alicuota final a 30%, 18 de piso, más 4 por dólar, que equivalía a 12%, fue el aumento que hubo, el tratamiento que se le dio a las retenciones. ¿Cuánta plata representan los 3 puntos que va a pedir el gobierno, o que va a exigir, no a pedir? Solamente entre 300 y 500 millones de dólares en el 2020. Todo esto pasa por 500 millones de dólares, posiblemente un poco menos de 500 millones de dólares. Recuerde que a Vicentín González Fraga, en un acto de corrupción que no tiene dimensión, le prestó 18.000 millones, 18.300 millones de pesos. Bueno, tenemos muchos datos sobre lo que implica el tema del campo gracias a la gente del CEPA. Al tiempo que hemos abierto nuevos canales de diálogo con potencias de América y Europa, estamos trabajando activamente en reafirmar nuestras asociaciones estratégicas integrales con China y con Rusia. Nuestro hogar común tiene también una herida sangrando en lo más profundo de nuestro sentimiento soberano: la usurpación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Malvinas es un tema muy fuerte que vuelve con seguramente fuerza, por lo menos para dar la pelea que corresponde en nombre de la soberanía. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. La García se prepara especialmente para hablar de este tema, por supuesto, de todos los que estamos enunciando en el comienzo de la segunda mañana de las 7:50, después de Caimi a las 6 y antes de Villarruel y todo su equipo al mediodía. Axel Kicillof afirmó que no hay que dejar impune la fuga de capitales. Esto es importante, después del discurso de Alberto Fernández, porque esto también lo dijo Alberto Fernández. Vamos a saber, ojalá que se cumpla plenamente esta promesa, quiénes fugaron capitales, cómo lo hicieron y con qué argumentos legales. A la colaboración de la oposición me parece que no es momento de oportunismo, acompañar, tal vez llamarse a silencio a veces, cautamente, prudentemente,